Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos A un nuevo video de Dando el Salto. Somos Sol y Mati y hoy nos encontramos en la estación de trenes de Bassano del Grappa. Hace unos días que llegamos a hacer un par de trámites y aprovechamos la ocasión, las circunstancias para mostrarles una ciudad que está sobre el agua, hermosa, y es Venecia. La mundialmente conocida. No se la pueden perder, así que acompáñenos en este video. Bueno, ya compramos los tickets, acá están. Cada uno nos salió 7,05 €. Hubo un pequeño aumento. Las otras veces que fuimos a Venecia salía 6,50, no recuerdo bien, pero más o menos era eso. Así que aumentó un poquito. Aumentó un poquito, sí. Después de comprar los billetes hay que acercarse a unas maquinitas, que ahora no veo ninguna por acá. Y uno debe validar el ticket, meterlo, validarlo y recién ahí puede subir. Si uno se olvida de hacer ese paso, que es meter el ticket en una maquinita y sacarlo, te pueden cobrar una multa de 30 € para arriba. Así que a no olvidarse de eso. También les contamos que los trenes desde Bassano del Grappa hasta Venecia Santa Lucía, el mismo recorrido, salen cada media hora y la duración desde Bassano hasta Venecia Santa Lucía es de 1 hora. Está súper cerca como para ir. Bueno, y volvemos a la escuela de italiano. Cuando quieran comprar un boleto, tienen que decir, por ejemplo, si se acercan a una ventanilla a comprar el boleto, tienen que decir un billete a tal lugar, ¿no? O si son más de uno, tienen que decir 2 o 3, 4 biglietti. Después, tren en italiano se dice Treno. Binario es Es la plataforma de donde sale el tren, el número de plataforma. Cuando el tren, ustedes van a escuchar que en todos los trenes en Italia dice allontanarse de la línea gialla. Sí, eso quiere decir que hay que alejarse de la línea amarilla que hay marcada en todos los andenes, en todas las plataformas, por seguridad. Entrata es entrada y salida, ¿cómo se dice? Uscita. Uscita. A veces pensamos que es como todas las palabras son medio parecidas, pero no, cambian bastante algunas. También hay 2 palabras importantes para viajar en tren, que es partenza e arrivo. Partenza es salidas, arrivo llegadas. ¡Llegamos! ¡Ay, qué lindo fresquito que hay! Fresquito mare. Sí, sí. Ahora vamos hacia la salida de la estación de trenes. Y hay una sorpresa, ni bien uno sale. Miren. Acabamos de llegar y nos encontramos con una sorpresa. Sí. Habíamos leído el año pasado que iban a empezar a cobrar el ingreso a la ciudad y bueno, claramente lo pusieron en marcha. Estamos viendo acá carteles que hay algunos días de abril, mayo, junio y julio, no todo el mes, sino específicos algunos días, que están cobrando el ingreso desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde.
creo que tiene un poco que ver con la Bienal de Venecia, que es justo en esta fecha, entonces cobran este impuesto al entrar a la isla. Así que vamos a ver de cuánto es y cómo se hace para pagarlo. Y yo creo que también es porque esto ya lo querían implementar para regular un poco el flujo de turistas y para conservar un poco más la ciudad. Así que bueno, deben estar haciendo la prueba a ver si funciona, ¿no? Yo creo que de alguna forma está bien. Bueno, nos acaban de decir que para los residentes del Véneto no hace falta pagar, sino solamente registrarse en la página de turismo de acá de Venecia. Toques. Se puede comprar un boleto para ir desde acá, que llegamos desde la estación, hasta la zona de la plaza Marco Polo y toda la parte central, ¿no? Pero nosotros, como les vamos a mostrar qué hacer en un día en Venecia con bajo presupuesto, vamos a caminar y nos vamos a ahorrar unos pesitos, pero la mejor forma de conocer Venecia es caminando y perdiéndote en sus callejones. Así que acompáñenos. ¡Qué belleza! Nos sentamos un ratito para completar el formulario del contributo. Solo nos toca pagar. Y estoy mirando, hay mucho ruido, porque esta ciudad, como ya deben saber, está sobre el agua. El norte del mar Adriático es... la laguna de Venecia está formada por 118 islas que están unidas por canales, por puentes. Entonces el medio de transporte principal acá es sobre el agua. Barcos, traghetto, vaporetto se llaman, las góndolas también. No se puede andar en bicicleta, no se puede andar en vehículos con ruedas y está llena de turistas. Si vienen, vénganse con zapatillas cómodas. Háganme caso. Sí, porque se camina. En Venecia, si uno quiere conocerlo, hay que caminar bastante. Se celebra en febrero de cada año. Esta era una tradición antigua que cuando Venecia pasó a estar gobernada por Napoleón Bonaparte, esta tradición se prohibió, ¿no? Porque era como una fiesta re desenfrenada, así, carnaval. Y en el siglo XX, con la llegada masiva de turistas a la ciudad, se recuperó esa tradición y por eso en los localcitos turísticos venden máscaras, disfraces, todo relacionado con el carnaval. Mira lo que es este callejón. Sumamente estrecho. Nos acabamos de enterar que hoy, domingo 28 de abril, el Papa va a estar en la Piazza San Marco. Así que vamos a ver si podemos llegar, a ver si lo vemos a Francisco. La verdad que estamos un poco sorprendidos de la poca gente que anda por acá. En esta parte. Nosotros ya venimos en 2 oportunidades y siempre era un mundo de gente por donde camines. Un dato de Venecia es que en la parte de las islas viven alrededor de 60.000 personas. Y en la parte continental, que es Venecia Mestre, viven
200.000 personas más o menos. 200.000 personas. Nos dio un poquito de hambre, así que compramos algunas cositas. Le decimos más o menos los precios para que tengan una idea. Yo me compré una banana que ya me comí. La banana me salió 40 centavos. Una coca por €1.20. Y Sol se compró un sándwich de atún. Un sándwich de atún. Aceituna. Y aceituna. No puede hablar porque está tragando. Que le salió €1.79. Estamos llegando al puente del Rialto y en esta parte se lleva a cabo el mercado. Ahora solamente hay abiertos algunos puestos de ropas, artesanías, recuerdos, souvenirs, pero también se venden frutas, verduras, carne. Acabo de hacer una parada técnica al baño, también se paga y sale 1.50. Bueno, eso no se puede... Bueno, al menos que si pasas un bar capaz que podés pasar al baño. Bueno, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que estaba 80 euros el trayecto en góndola? Ha subido. 30 minutos, máximo 5 personas, sale 90 euros. Y el alquiler nocturno de las 7 de la tarde a las 4 de la mañana, 35 minutos, son 110 euros. Precios generales, ya todas las góndolas cobran lo mismo. Continuamos con el presupuesto low cost. Nos acabamos de pedir una porción de pizza por 1.90 cada una. Una margarita y una primavera con unos tomatitos. Salía lo mismo. Llegamos a la librería Aqua Alta, que es una de las más famosas de los videos de TikTok. Sí, sí, tal cual. Súper fotogénica. Hay muchísimos libros, ahora le vamos a mostrar. Y hay gatitos. Cosa linda que yo. Cosa linda. Ay, 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 ay. Qué lindo. Es una góndola. Los precios de los libros están en 14 euros. Fíjense hasta qué nivel llega el agua. Ah, eso. Fíjense que están los libros sobre cajones. Este es un secreto que no muchos conocen. Pueden venir a esta librería, meterse en el pasillito a la derecha y hay una góndola en la que te puedes subir y sacarte fotos como si estuvieras en una góndola real. Sí. Es una góndola real. Y no hay que pagar. Es gratis. Es gratis. La visita a la librería Aqua Alta es toda una experiencia. Podés conseguir desde cómics hasta los títulos más importantes de la literatura mundial. Vale la pena dedicarle un momento en tu paseo por Venecia. Quería contarles algunos datos sobre Venecia. Algunos de los personajes famosos de la cultura del arte tienen relación con esta ciudad. Principalmente Antonio Vivaldi, que es uno de los principales músicos del barroco, nació acá en Venecia. Y también Richard Wagner murió en esta ciudad. E Igor Stravinsky falleció en Nueva York, pero pidió que sus restos sean trasladados al cementerio San Michele, acá en Venecia. También se dice que Marco Polo, el navegante y escritor, es de este lugar. Y Casanova, bueno, otros personajes famosos, escritores, también tienen sus raíces acá en Venecia.
Llegamos a la Basílica San Marcos. Después de tanto caminar, la arquitectura nos da un premio, la Plaza San Marco, donde se encuentra la basílica, el campanario y el palacio ducal, símbolo de la época gótica. Todo esto nos da la bienvenida a lo que es un estallido de sensaciones para quienes lo vemos. Todo invita a parar, sentarse y contemplar cada detalle que hace a este lugar único. Tristemente, Venecia corre el riesgo de dejar de existir a causa del cambio climático, del turismo que no está regulado y el deterioro de los edificios. Así que este es un llamado a la reflexión para que todos y todas podamos ser un poquito más conscientes a la hora de visitar un lugar. Tratar de dejar el menor impacto posible en el lugar. No tirar basura, que parece algo obvio, pero para muchas personas claramente no lo es. Hace unos años se creía que la ciudad de Venecia iba a desaparecer, debido en mayor medida al calentamiento global y la subida de las mareas. Gracias al trabajo de ingenieros, Venecia está a salvo. Se crearon 78 diques gigantescos que contienen la crecida del mar. Esto, sumado a nuestro rol como visitantes responsables, puede hacer que sigamos disfrutando de este lugar por muchos años más. Bueno, este puente mundialmente conocido se llama Puente de los Suspiros porque conectaba el Palacio Ducal con la prisión, y sobre el puente que se ve acá adelante, sobre las rendijas, miraban los presos que pasaban tal vez por última vez a cumplir una pena de muerte o de cadena perpetua según eran condenados. Entonces eran lo último que veían y se dice que los presos daban su último suspiro sobre ese puente. Aunque en realidad hay una teoría que en realidad es un recurso poético que usaron muchos literarios que decían que veían a las mujeres pasar acá, entonces suspiraban de amor. Por las chicas. Fíjense lo que eran los barrotes de la prisión. Esta es mi mano, miren. Y por si fuera poco, no había una sola fila de barrotes, sino que eran dos del mismo grosor, del mismo tamaño. Imposible salir, imposible escapar. Y acá llegamos a la calle Seconda de la Ascensión, así se llama, que es la calle de la moda, donde está Dior, Hermès, Saint Laurent, o no sé cómo se dice, Louis Vuitton, Bulgari. Fíjense acá en Venecia, todas las puertas tienen esta barrera metálica que sirve para cuando crece el mar, que el mar se avanza, sube el nivel, no entre el agua a los diferentes negocios, a las diferentes oficinas. Pero todas las casas, todos los negocios tienen esa barrera. Acá también, para proteger de la subida del agua. ¿Vamos a subirnos a una góndola? Es una góndola colectivo porque entran varias personas y te cruza de un lado al otro del canal principal.
Y está buenísimo porque solamente cuesta 2 euros. Sí, esperemos que no haya subido el precio. Cuando estuvimos la otra vez salía eso. Así que vamos a andar en góndola. La gente no sabe este lugar, o capaz que pagan una góndola más cara. Pero nosotros nos quedamos y estamos solos. Y vamos a cruzar, al menos tener la experiencia de pasar por el agua. Sí, sí. Chao. Tomamos. Gracias, capo. Chao. Buongiorno. Bueno, ya estamos en la góndola por cruzar. Sí, se mantiene el precio de la otra vez. Sí, y somos solamente nosotros. Es una góndola privada. Y atrás Tampoco ahorita acá. te creo. Acá te imaginas la musiquita de fondo. ¿Qué tal la experiencia, Sol? Me encantó. Me encantó, me encantó. Estamos dándole todos los tips para que cuando vengan a Venecia gasten lo que puedan, pero que disfruten a la vez de tener estas experiencias así. Son cortitas, pero igual. Hay que Sería hacerlo. imposible si no pagar casi 100 euros para estar media hora, ¿no? Tal cual. En la descripción del video le vamos a dejar la ubicación precisa de este lugar donde tomarse una góndola por tan solo 2 euros. Si te alejas un poquito más de la zona céntrica puedes encontrar precios mejores. Y encontramos a 2 euros una bocha de helado. Muy buena. ¿Vos qué te pediste? ¿Chocolate? Chocolato. ¿Y vos? Pistacho. Pistachio. Estos están buenos. Si quieren saber qué nos pasó comprando helado en Sirmione, acá arriba les dejamos el video para que lo vean. Nos estafaron. Y este recorrido está llegando a su fin. Estamos re felices. La verdad que sí, hicimos de todo, comimos, paseamos, estamos muy contentos, la verdad. Esperamos que les haya gustado este video y también que les sirva para el futuro si quieren venir alguna vez a Venecia. Es una ciudad imperdible y se puede hacer con bajo presupuesto. Sí, si saben de algún otro tip que nosotros no sabemos de acá de Venecia, por favor déjenos en los comentarios para una próxima vuelta acá. Muchas gracias por ver este video. Comenten, compartan y denle me gusta si es que les gustó. Y obviamente no se olviden de suscribirse si no lo hicieron todavía. Muchas gracias, amigos. Gracias, familia. Chao. Chao.